Me fue su imagen. Ahora sí. Profe, entonces lo primero sería preséntese y lo que usted ha estudiado y dónde está trabajando y eso. Muy buenos días, mi nombre es Edson Enrique Ayala. Soy docente de física en la institución rural del municipio de Huasca. Ya llevo casi cerca de 8 años como docente del magisterio en Cundinamarca. Estudié licenciatura en física en la Universidad Pedagógica Nacional y hice una maestría y especialización en la Universidad de Santander referente a la gerencia educativa y la tecnología educativa. Háblenos de su experiencia como docente de inglés. Básicamente, de inglés. Sí. Pues básicamente hay muchas dificultades en cuanto a la educación en Cundinamarca, aquí en Colombia, referidas a recursos. Usted puede encontrar por institución una grabadora por, para 500 estudiantes, para 20 cursos, una grabadora que es el único medio que usted tiene para trabajar el speaking de los chicos. También tiene libros, pues el Ministerio de Educación saca libros solo para las áreas fundamentales, que es matemáticas y español, pero para bilingüismo ha sacado muy pocos libros. Hasta el año antepasado empezó a sacar una edición de libros de bilingüismo que dan a las instituciones, pero no ha llegado a las instituciones que quedan muy alejadas del centro del país, del centro de la ciudad. Ese es como el panorama. Otro panorama es que los chicos son reacios al inglés, así como son reacios a las matemáticas, son reacios al inglés. Lo consideran algunos una pérdida de tiempo, otros no le ven el significado a su vida, otros dicen que no ven por qué tienen que aprender inglés si van a vivir aquí en Colombia todo el tiempo. Entonces ese es el reto fuerte de los docentes de inglés de trabajar con las uñas y de incentivar en los estudiantes la conciencia de por qué es importante el inglés en estos tiempos. Yo sé que usted trabajó en la escuela normal hace aproximadamente un año, 2 años, con los sábados, con estudiantes de qué grados. Sí, señor, yo me desempeño en el área de física, matemática, pero pues también tuve la fortuna de trabajar en la escuela normal, desempeñándome en los cursos de inglés. Trabajé con ciclos, allá se trabaja por ciclos, trabajé con ciclo eh, cuarto y quinto, tercero, cuarto y quinto, es decir, de sexto a grado 11. En la primera pregunta sería, ¿qué habilidades considera que usted posee y que aportan a su desarrollo como docente? Las habilidades, pues con el panorama actual de la educación en Colombia, la habilidad que uno debe tener es la iniciativa, el dinamismo, estar frente a la clase, entrar con entusiasmo, motivar a los chicos nomás con la actitud de uno. Otra habilidad es integrar las TICs a los procesos de aula. Si bien es claro que no hay muchos recursos por parte del Estado, también es importante aclarar que hoy en día los chicos, por más escasos recursos que tengan, tienen un smartphone. Casi todos los estudiantes tienen un smartphone. Apoyarse en esa herramienta es muy importante, ya que las aplicaciones que existen en la Play Store y en Internet son variadas y nutren mucho la labor de uno como docente en el aula. Esas son como las dos habilidades principales, dinamismo, actitud y uso de las TICs. ¿Qué métodos didácticos considera que son efectivos para conectarse con sus alumnos? Como te mencioné, la tecnología es súper importante ya que ellos hoy en día viven conectados a ese aparato y mostrarles desde ese aparato la realidad. Otro método didáctico es traer noticias, productos, traer todo lo que está alrededor de ellos y está conectado al idioma inglés. Por ejemplo, los cargadores de los celulares, la mayoría vienen en idioma inglés. Eh, Otro ejemplo sería traerles noticias en inglés, eh, explicarles los anglicismos que usamos en Colombia, eso es muy importante. Ellos dicen ok, pero ¿de dónde viene esa palabra ok? ¿De dónde deriva? Ellos dicen motherfucker, pero ¿qué significa esa grosería? ¿Quién la trajo? La historia de esa grosería, ¿por qué la usamos aquí en Colombia? Y así una serie de palabras que usamos del idioma inglés y la hemos adaptado a nuestro idioma. Esas son como métodos didácticos importantes
para desarrollar ese idioma y desarrollar un significado en los estudiantes. ¿Cómo observa que sea el futuro de la enseñanza? El futuro de la enseñanza a nivel general o solo en el inglés. En general, A nivel general, el futuro de la enseñanza, pues para mí, en este momento en Colombia pinta un panorama un poco oscuro por la falta de recursos que hay. Las políticas educativas cada vez limitan más. Yo siento que los recursos que dan es como para la foto y quedar bien ante la sociedad de parte de los políticos, pero no hay un sentido profundo. Desde que no hayan educadores y pedagogos arriba en el gobierno manejando la educación, el futuro de la educación siempre va a ser un poco turbio y oscuro y difícil, porque los que están mandando la educación, si tú revisas, la secretaria de Educación de Cundinamarca es administradora de empresas, si tú revisas el ministro de Educación también es gerente de empresas, son personas que todo el tiempo han estado en el sector económico y jamás han estado en un aula, jamás han estado directamente con la población estudiantil, con la comunidad educativa, son personas que no conocen nuestro contexto, están ahí es para analizar políticas educativas desde de una base económica y eso siempre va a generar que la educación no sea la esperada. ¿cómo ve a Colombia en el aprendizaje del inglés? Se ha hablado mucho en los últimos 5 o 6 años, mucho de parte del Ministerio de Educación frente a programas de bilingüismo. Ya obligan como un proyecto transversal el proyecto de bilingüismo. Eso ha hecho un poco el movimiento más de que en las instituciones se refuerce eso, que los rectores empiecen a exigirle a sus maestros de humanidades que refuercen el inglés, que se haga transversal a todas las asignaturas, por lo menos escribir palabras en inglés referentes a las asignaturas que uno da. Es algo que ayuda a motivar. Pero de igual forma no es, estamos en el 2020, en el siglo XXI, y era para esperar que los estudiantes que salen de quinto de primaria ya sepan hablar inglés, como en muchas instituciones privadas del país. Pero no, seguimos sacando estudiantes en grado 11 con un vocabulario muy escaso, frases muy sencillas, el to be lo manejan a medias, a pesar de toda esa iniciativa que se ha hecho frente a los programas transversales de bilingüismo. ¿Qué siente sobre los políticos que dirigen países que tienen un nivel tan bajo en inglés como en el caso del expresidente Peña Nieto en México o Rafael Correa en Ecuador? De Peña Nieto no lo conozco mucho. Rafael Correa sí es muy claro que él tiene una tendencia totalmente contraria a la neoliberal o capitalista. Creo que al tener esa tendencia política está castrando a los estudiantes porque ellos, los que tienen una tendencia opositora hacia el neoliberalismo, hacia el capitalismo, consideran que el inglés es un símbolo de esas corrientes políticas y quieren castrar a las personas de no aprender un idioma nuevo, no enriquecer sus conocimientos y sus vocabularios, no poder entablar una diversidad con gente de otro país. Están castrándolas por unas tendencias políticas muy radicales. Entonces, en mi opinión, siento que los políticos no deberían castrar a la gente a recibir conocimiento independientemente del país que sea, hacia el país sea capitalista, pues es bueno recibir el conocimiento de todos los países. En la diversidad cultural hay una riqueza de conocimientos muy grande y estos presidentes, no sé si llamarlos comunistas o de izquierda, estos presidentes tan radicales y opositores, también castran mucho a la sociedad y a la población estudiantil con estas políticas y tendencias. ¿Cuánto tiempo requiere un estudiante para llegar a un nivel B2 en el inglés con el sistema del país? Actualmente un estudiante llegaría a una A2 siendo aprovechadas al 100% las clases que recibe en su colegio. Esto porque por más que el docente quiera, es muy complicado por la falta de recursos, por la falta de apoyo multimedia, audiovisual, tecnológico, de desarrollar el B2. ¿Mm? Lo otro es que los estudiantes no solo ven inglés, los estudiantes que desarrollan el B2 son estudiantes casi siempre que reciben clases de inglés por fuera, tiene una intensidad horaria más con el inglés.
Actualmente estudiantes de bachillerato reciben 4 horas de inglés, en algunos colegios 3 o en algunos colegios solo 2 horas de inglés a la semana. Y la mayoría de colegios en Colombia ya están implementando la jornada única, que significa que tienen una jornada de 8 horas de estudio. Es decir, cuando llegan a la casa ya no van a tener ánimos ni tiempo para hacer tareas o reforzar el inglés. Entonces, solamente les queda la intensidad horaria más la falta de recursos, hace que los estudiantes no puedan muy entregado y muy apasionado por ese idioma. Estamos hablando de uno entre 100, de uno entre 50, entonces no va a ser. Profe, ¿qué métodos o materiales de enseñanza utiliza en su clase y por qué los considera tan importantes para sus alumnos? Y no, no he podido implementar nada novedoso, no he podido hacer una didáctica muy clara. Desde las directivas de la institución educativa nos exigen atendiendo al profesor y que el profesor es el único que habla. Es totalmente tradicionalista y arbitraria esta situación. Eso es castrante porque los directivos ejercen un poder grande sobre nosotros los docentes. No podemos hacer práctica diciendo que el trabajo grupal no sirve, que solo el trabajo individual es importante, que el trabajo grupal trabajan dos y dos no hacen nada, que trabajo en mesa redonda tampoco. Entonces, actualmente las directivas de una institución también hacen como que uno pueda usar didácticas o no. Asimismo, en esta institución donde estoy laborando actualmente, si usted llega a usar un videobeam más de una clase, un televisor más de una clase, si usted les pone a usar el celular con una aplicación educativa más de una clase, consideran que usted ya está haciendo malas cosas, que los estudiantes no están aprendiendo y que la clase no va por buen rumbo. Esa es la experiencia que tengo ahorita. En este momento en la institución donde trabajo no tengo la facilidad de hacer algo más distinto que explicar una clase normal, catedrática. En la institución donde trabajaba antes tenía más recursos, tenía un laboratorio a disposición donde podía hacer distintos experimentos desde la hora de física. También no se castraba el uso del celular, sino se veía el celular como una herramienta y ahí usaba varias aplicaciones. También me basaba en simuladores para el área de física de PHET de la Universidad de Colorado, simuladores que representan muy claramente el funcionamiento de las ecuaciones físicas aplicados a la realidad y cómo estas mediciones y cálculos y predicciones nos ayudan. Esas eran las herramientas que usaba bastante en la antigua institución. Ahorita, desafortunadamente, por políticas educativas, por el proyecto educativo institucional que consolidaron en este colegio donde estoy, no he podido estar ahí innovando o haciendo didáctica. ¿Cree usted que la tecnología ha alejado o acercado a los niños en la educación? La tecnología acerca mucho y acerca a los que quieren aprender, los acerca más. Tú le puedes entrar a un salón de clases y preguntarle a un niño que tenga parabólica qué saben de los leones y va a haber uno que te diga yo aprendí que en televisión, en el programa de Animal Planet los leones son esto, esto y esto. Entonces ahí adquieren unos conocimientos. Tú le puedes preguntar a un niño cuánto es la tasa, a un niño no, a un adolescente, cuánto es la tasa de mortandad de las personas por el COVID y cuánto es la tasa de mortandad de personas por gripe común en el año. Entonces, ellos tienen esa información porque esa información llega fácilmente por redes sociales, ¿sí? Entonces, la tecnología, el Internet es una puerta grande, es un oráculo de conocimientos que debe ser bien aprovechado. El problema está ahí, generar la conciencia a los estudiantes de que esa tecnología la deben usar para un bien propio y un bien común, para ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas ideas.
No creer que la información de Internet es un producto acabado y terminado, que la información de Internet es la panacea de cualquier verdad y es la verdad absoluta y ya todo está escrito y dicho, sino verlo como una información que te ayuda a construir nuevas cosas y que el Internet no es solo para divertirnos, a los jóvenes que no es solo para ver pornografía, que el Internet no es solo para ver Netflix, divertirnos en una película de comedia, sino que el Internet, la tecnología, los smartphones son herramientas que nos ayudan a llevar una mejor vida, a ser más productivos, más útiles y generar más conciencia de distintos temas nacionales, ambientales, de política, de salud. Y eso es lo que debemos inculcar en los jóvenes y en los niños, que vean el Internet como una herramienta muy útil y no como una herramienta de entretenimiento y ya. ¿Cómo cree usted que se puede ayudar a un estudiante que se le dificulta aprender? Siempre he pensado desde la teoría de Vygotsky que la cultura influye mucho en la educación de un estudiante. Cuando veo a un estudiante con problemas de aprendizaje siempre me preocupo por entender el entorno de él y qué hay alrededor de él. Si el estudiante, a veces los estudiantes no aprenden por problemas nutricionales, que es lo que se evidencia mucho en Cundinamarca. Hay escasez de recursos por parte de los padres o hay malos hábitos alimenticios. En el colegio donde trabajaba antes, que quedaba a 3 horas de Bogotá, encontraba estudiantes que comían solo maíz y café. Vivían solo con su mamá y su mamá no tenía dinero, no tenía un trabajo, vivía a 4 horas del casco urbano del pueblo, no tenía recursos económicos, tenía una mata de maíz y una mata de café. Y eso es lo que comía el estudiante todo el día. A pesar de eso, el estudiante era muy inteligente, un estudiante brillante, pero emocionalmente y en energía era un estudiante muy ansioso, muy estresado. Entonces, por un lado la alimentación, por otro lado la visión. Uno en las instituciones educativas no se fijan muy bien por la cantidad de lumens que ofrece la luz artificial dentro de un salón o si el salón tiene buena iluminación natural. Simplemente ingresan a los estudiantes ahí y ya. No sabemos si le estamos dañando la vista a los estudiantes, no sabemos si hay estudiantes que vienen con problemas visuales. Los papás tampoco hacen un chequeo médico a los estudiantes a inicio del año. Es importante mirar si tienen fallas oftalmólogas o de optometría y que se les mire eso, porque hay estudiantes que no trabajan en clase, no aprenden, no se interesan y están desmotivados, es porque ven borroso y les da pena decir que ven borroso o ni siquiera son conscientes de que tienen mala vista. Y por otro lado, el ámbito familiar. Estudiantes que no aprenden casi siempre vienen de problemas intrafamiliares, abuso de poder de los papás o de las mamás, los ponen a trabajar en otras cosas y no los dejan vivir su etapa de niñez, les vulneran sus derechos infantiles y de adolescentes, son abusados sexualmente. Hay muchos problemas en la misma familia y en su entorno, en su vereda, en su barrio, que también los distrae del conocimiento, los distrae del aprendizaje. Entonces, cuando tengo un estudiante con malos desempeños, reviso todo eso. Si todo eso uno lo encuentra que es satisfactorio, que el estudiante no tiene problemas de nutrición, no tiene problemas visuales, no tiene problemas familiares o personales, y aún así siguen sin aprender, y el estudiante tiene buena actitud y disposición, pero sigue sin aprender, ahí ya es importante remitirlo obviamente a un especialista. Y ahí viene otra cuestión, pues que aquí en Colombia, para tener un especialista dentro de una institución educativa, un psicoorientador, se necesitan 1.000 estudiantes, pero hay muchas escuelas o colegios que tienen menos de 1.000, entonces uno queda realmente limitado, obstaculizado para que ese estudiante pueda tener un acompañamiento de un profesional frente a problemas de aprendizaje. Ese es como el conducto a seguir que tomo en forma personal como docente cuando un estudiante veo que no comprende o no entiende varios temas. ¿De qué manera la motivación y el compromiso de un estudiante determina su calidad educativa? Completamente el compromiso, la motivación y la autodisciplina o autonomía es fundamental. Citando un caso de un famoso, de Albert Einstein, si usted observa la biografía de él, él tenía malas calificaciones, bajas notas, según cuentan los historiadores. Su reporte de notas era pésimo en primaria, en secundaria jamás se destacó.
pero él tenía algo distinto a los compañeros que lo rodeaban. No es que fuera un supergenio, no es que él tomara unas vitaminas para ser más brillante que los demás. Él tenía algo distinto y era que era autónomo. Él era una persona que llegaba a la casa a leer. Era una persona muy curiosa y se preguntaba a sí mismo muchas cosas. De pronto no desarrolló en la infancia y adolescencia esa comunicación con sus profesores y compañeros, pero cuando ya llegó a la vida adulta y hubo acumulado mucho conocimiento, pudo crear nuevas teorías, nuevas leyes, nuevas maneras de ver el mundo y el universo, y se debió gracias a esa autonomía de llegar a la casa y leer todo ese, leer es muy importante y eso lo hace un estudiante que es comprometido y autónomo y autodisciplinado. Eso garantiza el éxito totalmente, la lectura y la lectura por gusto propio, no porque el colegio lo manden a leer un libro obligatoriamente o porque en la casa lo obligan a leer un libro, sino que él llegue y empieza a leer libros, empieza a indagar, empieza a cuestionarse cosas del mundo que lo rodea, de lo que escucha, de lo que ve. Eso es muy importante y eso lo desarrolla lo que tú dices, el compromiso del estudiante, la actitud y una autonomía. ¿La educación solo está enfocada en los saberes? Actualmente sí está solo enfocada en los saberes. Se supone que con el examen de estado IFEX se ha venido enfocando a las instituciones educativas en competencias. Se supone que los saberes y los contenidos ya están obsoletos, que debemos es educar a los estudiantes en competencias y en habilidades. El IFEX ofrece a las instituciones educativas la matriz de referencia de las áreas fundamentales o básicas. En esa matriz de referencia, por ejemplo, en el área de ciencias encontramos tres componentes, uno que es indagación, otro que es explicación de fenómenos y el otro componente que vendría a ser uso de conceptos. Entonces ya el estudiante no tiene que aprender qué es la ley de Newton, sino entender el concepto y hacer uso de ese concepto. Ya el estudiante no tiene que memorizarse las leyes de Kepler, sino entender qué son las leyes de Kepler e indagar más sobre las leyes de Kepler a ver qué tan verídicas son. Y el estudiante con lo que se le enseña en física pues tiene que explicar nuevos fenómenos o fenómenos que van apareciendo o darle otra alternativa de explicación. En ese orden de ideas, desde el IFEX, desde el Instituto de Fomento para la Educación Superior en Colombia, han hecho ese trabajo con el Ministerio de Educación de que enseñemos esas habilidades y no tantos saberes. Pero es importante por lo menos dar los saberes básicos, los conceptos más básicos de cada materia, de cada asignatura deben ser conocidos, porque a partir de ellos es que se construyen nuevos conceptos y nuevos conocimientos. ¿Cree usted que todos los profesores de una misma institución deberían ejecutar un mismo método de enseñanza? Diría que no, que no hay no debería haber una doctrina, porque eso se llamaría una doctrina que todos enseñemos lo mismo. Es lo que le comento de mi situación actual como docente, donde todos los docentes tenemos que enseñar de forma catedrática, sin sin ningún tipo de innovación o didáctica nueva, simplemente enseñar de manera catedrática. Esto castra, esto aburre a los estudiantes, todas las asignaturas, los grupos de estudiantes no son heterogéneos, no son homogéneos, perdón, son heterogéneos. Así como puedes tener un sexto muy bueno en matemáticas, puedes tener un sexto muy malo en matemáticas. Si tú das la misma metodología en los dos, vas a seguir con malos resultados en el sexto que no se desempeña bien y con buenos resultados en el otro sexto. Entonces uno como docente siempre tiene que hacer constantemente el análisis de cómo es el comportamiento de sus estudiantes, cómo es el comportamiento individual y cómo es el comportamiento grupal. Ir analizando los resultados, la evaluación formativa, ir ahí claro con cómo van, qué resultados arroja la evaluación formativa en esos grupos e ir tomando medidas de ajustes a su metodología, a su plan de estudios y a la forma en que usted se dirige y lo reciben los estudiantes. Entonces, no recomendaría para nada que todos los docentes de una institución dicten de la misma forma, sino que eso es muy particular dependiendo del grupo de estudiantes que uno tenga enfrente. ¿Cuántas herramientas de evaluación se utilizan para evaluar a las competencias de los alumnos? Creo que seguimos con las tradicionales, exámenes, quizzes, eh, las tradicionales trabajos grupales, talleres.
Esas son como las que siempre, los instrumentos de evaluación que usamos y que usamos como herramienta para evaluar a los estudiantes. Pero pues hay otras herramientas que no son plasmadas en físico, son la observación del docente, eh, la apreciación ya a veces subjetiva o objetiva del docente frente a cada estudiante y su comportamiento. También se tiene en cuenta un poco como el acompañamiento de la familia. Algunas de esas las hacemos simplemente de forma cualitativa. Decimos el estudiante tiene problemas en tal componente, en tal tema, o a veces le damos un valor numérico con lo que arrojan los quizzes, los talleres y las evaluaciones. Seguimos como en eso de ser muy cuantitativos en cuanto a la forma de evaluar todo de los estudiantes. En eso no he visto un cambio significativo en cuanto a los últimos 20, 30 años. ¿Utilizamos la evaluación para motivar a los alumnos? Creo que no, creo que somos todavía muy un método disciplinar punitivo en las instituciones educativas que he podido estar. Eh, hay compañeros docentes que dicen, bueno, si no se portan bien, me sacan una hoja y vamos a hacer una evaluación. Al hacer esa apreciación y al hacer esa sentencia a los estudiantes están viendo la evaluación como algo malo, como algo que lo castiga, como algo cansón. Entonces cuando va a entrar el siguiente el docente y les dice, bueno, yo quiero ver cuánto aprendieron, quiero que comprueben qué tan buenos son, que se han aprendido conmigo, hagan una evaluación, los estudiantes de una vez ya están premeditados a recibirla de mala gana, porque ya tienen en su cabeza que una evaluación es algo malo, tienen en su cabeza que si pierden una evaluación son brutos. Creo que los docentes no hemos inculcado la conciencia de que una evaluación es para medirse a uno mismo qué tanto ha aprendido, si ha disfrutado, si ha aprovechado el tiempo en la clase, si ha aprovechado los conocimientos del docente, o si al contrario no está haciendo nada y por eso no ha aprendido nada y no puede demostrar ningún aprendizaje o competencia desarrollada. Siento que en Colombia vemos la evaluación como una herramienta para manejar el grupo y no como una herramienta para que el estudiante se motive a superarse, a sacar mejores resultados, a sentir, a mejorar su autoestima y su ego al saber que está aprendiendo y que realmente puede demostrarle y comunicarle a los demás respondiendo a una evaluación de la mejor forma. Entonces creo que aquí la evaluación la estamos usando es para castigar y así la ven los estudiantes y así les queda guardada esa información. Bueno, profe, muchas gracias por responder estas preguntas de parte de la UNAD y del grupo. Le agradezco. Bueno, ahí yo le voy a dejar de grabar, ¿vale? Muchas gracias, profe. Igualmente.